¿Por qué empecé con oración? Porque no me gusta mucho predicar, pero todos sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y el más grande acérrimo rival de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de nuestro Padre eterno Dios y de nosotros se llama Satanás, ¿verdad? Y él va a tratar de engañarnos. Oye, vamos a hacer un negocio aquí, vamos a vender muletas y bastones. ¿Ah? Dígame, no, porque ya Dios me sanó. Entonces, usted y yo debemos de entender que nuestro adversario es el diablo, ¿verdad? Es aquel que va a tratar de confundirnos, va a tratar de engañarnos para poder apoderarse de algo que quiere de nosotros, que es nuestra alma, porque el cuerpo vuelve a la tierra, ¿verdad? Del polvo donde fue formado y hecho, y el espíritu, nuestro ruah, regresa a Dios, quien lo dio, pero el alma es lo que está peleando Satanás. Entonces, él va a tratar de hacernos desviar constantemente del camino. En muchos lo ha logrado, ¿verdad? Aún en mí, cuando Satanás vino y me envolvió, aún me desvió del camino. Aún uno cuando retrocede hacia el pecado, aún uno cuando va hacia la fornicación, hacia el adulterio, sabiendo que no le agrada a Dios, ¿quién nos está engañando? El diablo. Porque él quiere que me separe del camino, ¿verdad? Cuando entras en depresión, cuando entras en rebeldía, ¿verdad? Cuando no quieres obedecer la palabra, pues el que te está atacando con los dardos incendiarios del maligno es Satanás, porque lo que quiere hacer es que tú y yo nos separemos del camino. ¿Se acuerda que apartados de la vid, qué hacemos? Nada. Apartados de la vid, no hacemos nada. Entonces él nos quiere apartar de Cristo. Pero si estamos pegados a la vid, damos fruto. ¿Y cuánto fruto? Mucho fruto, ¿verdad? En abundancia. Entonces, vamos a explorar 5 cosas que no quiere que le pidas a Dios el diablo. 5 cosas, ¿verdad? Y esto te va a ayudar a fortalecer tu oración íntima en casa. ¿Cuántos nos sentimos incómodos cuando vamos a una oración profética o a una oración de intercesión y te pregunta, ¿qué viste? Híjole, yo me quedo pensando, ni el leoncito de la Golden Mayer vi. Cuando empieza una película no vi nada. Bueno, falta algo entonces para ver. Y eso es algo que nosotros le vamos a pedir a Dios. Cuando usted esté metido en la oración, lo que le vamos a pedir es discernimiento espiritual. Amén. Juan 4, versículo 1. Juan 4, versículo 1 nos habla sobre esta situación. ¿Cuántos no vemos nada? Uy, a mí me costó mucho trabajo ver. Primero por la incredulidad, ¿verdad? ¿A poco sí verán? ¿No? A mí se me hace que son bien mentirosos. Después, por la falta de oración, por la falta de intimidad con Dios. Y después cuando empiezas con la intimidad, o sea, te das cuenta que hay que pedirle discernimiento. Y ese discernimiento espiritual, ¿qué crees? También se va a activar en lo natural. Te vas a dar cuenta, Elizabeth, cuando esta niña te esté diciendo mentiras. Porque va a haber algo que se está activando, va a haber un discernimiento. Te vas a dar cuenta cuando alguien de tus allegados tenga una necesidad. Dice Juan 4:11, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más que los discípulos de Juan. Creo que es primera de Juan 1, porque aquí es cuando está hablando con los que le están reclamando que por qué está con aquellos que no oran. Y en la primera carta de Juan 1, dice, amados, no creas a todo espíritu, sino probad
los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, ¿qué dice? Han salido del mundo. Y entonces traen espíritus engañadores. Amén. Yo recuerdo esto fue una gran enseñanza que Dios nos dio, y la Biblia trae la respuesta. ¿Cómo voy a probar si ese espíritu es de Dios? ¿Se acuerda que le dije que yo, literal, había una muchachita y se le metía a la Virgen y la Virgen me hablaba a través de ella? Y entonces cuando empezamos a leer la Biblia, amados hermanos, y vemos esto, dice, probad a los espíritus. ¿Cómo voy a probar que, porque si yo era un católico diría, no, es la mamá de Jesús y es del cielo? Y dije, ¿cómo voy a probar un espíritu? Y la Biblia dice que el espíritu tiene que confesar que Jesús es el Señor y que Jesús vino en carne y que murió por nosotros y que bajó a las profundidades y resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Eso lo tiene que confesar ese espíritu. Y entonces ya nos está dando la confianza de un discernimiento, ¿verdad? Porque entonces cuando le dijimos a la Virgencita que confesara o que dijera eso, pues ¿qué cree? Sí, que le entró un espíritu mudo, porque no pudo, porque no podía, ¿verdad? No pueden los demonios, no pueden declarar a Jesucristo como su Señor y Salvador. No pueden. Aún los demonios se pueden disfrazar de ángeles, ¿verdad? Pueden ser hombres de luz, verlo y tú lo ves, pero tienes que probar al Espíritu. Y que el Espíritu te diga, yo creo en el Señor Jesús y confieso que vino en carne. A ellos, ¿qué crees que produce cuando les dices que Jesús vino en carne? ¿Qué crees? Ellos no pueden tener. Entran en una posesión, pero no pueden venir como Jesús. Entonces, hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios ese discernimiento espiritual, ¿verdad? Satanás no quiere que pidas discernimiento. Por eso hay una confusión. Por eso de repente Satanás lo que hace es confundirte. ¿Qué de malo tiene que vayas a misa? Si hablan de Diosito, ¿qué de malo tiene? ¿Quién te está confundiendo? Porque verdaderamente hablan de Cristo, ¿sí o no? Si vamos con los testigos de Jehová, también hablan de Jesús. Si vamos con los mormones, también hablan de Jesús. Y tú dirías, pues, y el diablo dice, ¿qué de malo tiene si hablan de Dios? Además, todos los caminos llevan a Dios, ¿no? ¿No has escuchado eso? Pero entonces yo le tengo que pedir a manera personal, no porque el pastor me lo impone, no porque los hermanos me lo imponen. Si yo en mi oración íntima con el Señor, yo le tengo que pedir a Dios, dame discernimiento espiritual. Y entonces Dios puede abrir tus ojos espirituales y podrás ver los demonios que se adoran en esos lugares. ¿Sabe que cuando yo empecé aquí en la iglesia, tenía ahí un león? Yo dije, el león de la tribu de Judá. ¿Sí? Pero ¿qué empecé a notar en la iglesia? Que la gente se postraba ante el león. Que la gente venía y se emocionaba y se dirigía al león. Teníamos hasta 2 leones allá atrás, ¿se acuerdan? 2 leones, hay dos figuras, que esos espiritualmente representaban los guardianes, ¿verdad? Pero la gente empezó con eso y entonces yo le dije, Señor, ¿pero por qué? Si no es una imagen religiosa. Y entonces me dijo, el diablo los está engañando, porque piensan que ese es Dios, cuando Dios es espíritu. No hay una imagen de parte de Dios. Y entonces quité la lona, ¿se acuerdan de la lona? ¿Tú te acuerdas? No, las de allá y la de acá en medio, que hasta buscamos un diseño bonito y preciosa que quedó, pero la tuve que quitar, porque Dios me dio el discernimiento. Si usted tuviera discernimiento, y voy a hablar de algo específico, por ejemplo, ¿ha visto usted que en muchos carros y en muchos negocios se llama Juquilita en el negocio? Juquilita. Es en alusión a la Virgen de Juquila.
de Oaxaca. Y si usted pudiera ver la imagen y tuviera discernimiento de la Virgencita, ay, sus pelitos negros hasta acá, y, ay, parece pirinolita, chiquita, pero usted pudiera ver el demonio al que se está adorando. ¡Ah! Tremendo, hermano. ¿Ustedes ya lo vieron? ¿Ya lo discernieron allá, hija? ¿Es mentira lo que digo? Está muy fea. Dios abrió tus ojos entonces, que quería ir de rodillas a Juquila. Por eso Dios le dio discernimiento, ya no más. ¿Verdad, hija? ¿Sí se ve fea? Mire, alguien que Dios le ha permitido ver los demonios, no crea que son como el diablo está guapo. Guapo está el diablo, me cae. Precioso, que con sus cuernitos, bonito, su colita roja. No, está guapo. Pero cuando ve a los demonios como son, ¡ah! No, hombre, ¿quién va a querer ir corriendo por el agua bendita? No, hermano, es algo tremendo. Entonces, por eso yo tengo que decirle, le decía a Joel el otro día también, no porque a veces te den las cosas con otra intención, o de mala fe, o de mala gana, pero yo le decía, ¿investigaste? Lo de los caracoles. Y si es el elemento básico para la santería. Y entonces a veces uno piensa, dice, ay no, es que el pastor de verdad que es bien legalista, no es que el pastor es bien religioso, no es que el pastor, pues ya no nos vamos a poner nada, ya, así no. No, hermano, porque cuando Dios te da discernimiento, ves todos los conjuros, amarres que hay vendiéndose allá afuera, todo lo que ha sido consagrado al diablo. Entonces, no nada más el pastor debe de tener discernimiento. Usted debe de orar para pedirle discernimiento espiritual a Dios. El diablo no quiere que veas eso. Acuérdate, él va a querer impedir. Pero tú eres hijo de Dios. Amén. Hija de Dios. ¿Sí, amén? Entonces tú debes de pedir eso, ¿verdad? Dice, Satanás no quiere que pidas a Dios discernimiento espiritual porque sabe que vas a reconocer sus engaños y sus falsas doctrinas. Sabe. Dice, al pedir a Dios discernimiento, serás capaz de distinguir la verdad. Vas a ser capaz de distinguir la verdad de las mentiras que provoca el enemigo, o de los profetas que se han levantado falsos por el mundo. O sea que aún en el pueblo cristiano va a haber falsos profetas, sí. ¿Que son utilizados por el diablo? Sí. ¿Que van a querer engañar a los escogidos? Sí. Porque la Biblia habla que aún hasta los escogidos podrían ser engañados. Amén. Entonces tenemos que tener discernimiento. Otro, ¿cuántos de repente nos sentimos atorados, sin fuerzas, desganados? De repente, los problemas, en las aflicciones, en las necesidades. Entonces, algo que le tenemos que pedir a Dios es fortaleza, ¿verdad? O cuántos, amados hermanos, no levante la mano porque si no ahorita se va a desmayar el hermano de al lado. ¿Cuántos hemos caído en la tentación? Y hasta hemos llegado a cometer pecado. Piense. No levante la mano. Que no levantes la mano, Olivia. ¿Cuánto no hemos tenido la fortaleza y hemos caído en la tentación? Entonces, Santiago 4, versículo 7 nos habla de esto. Santiago 4, versículo 7. Dice la Biblia así: someteos, pues, a Dios y resistid al diablo, y el diablo huirá de ustedes. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, someternos a Dios. Es decir,
tenemos que obedecer a Dios y la palabra de Dios. El otro día veíamos que la mayoría de los cristianos son desobedientes. No les gusta que les digan qué hacer. No les gusta que les digan cómo comportarse. No les gusta que se metan en su casa. No les gusta que se metan en su trabajo. No les gusta que se metan en su escuela. Usted nada más es pastor aquí en la iglesia pastoral, pero allá no. Allá yo me junto en mi trabajo con quien quiero, yo salgo con quien quiero, yo en la escuela me voy a donde quiero, como quiero, yo hago en mi vida personal lo que yo quiera, ahí no se mete. Aquí en la iglesia sí, pero allá no. Y somos desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, Santiago aquí nos insiste en resistir al diablo, pero da una seguridad en que si tú tienes fortaleza y resistes la tentación que está mandando Satanás. ¿Qué le gustaba al pastor Fabián? Las mujeres y el chupe. Le va a poner la tentación el diablo, ¿sí o no? ¿Qué le gustaba a otro hermano? El dinero. Pues va a poner la tentación el diablo, ¿sí o no? El otro día, que fuimos a trabajar por primera vez ¿se acuerda que le dije que Dios había abierto un trabajo para hacer un trabajo a un laboratorio, a un veterinario, y me dejó las llaves y puso la tentación? O sea, dejaron el dinero ahí arriba, literal el dinero, y nos dejaron como 40 hidrolavadoras, así, mire hermano, la puerta abierta, y tú dices, y le dije a mi cuñado, ven, no vayas a agarrar ni un peso. Porque ellos nos están probando, pero el que los está mandando a hacer es el diablo, está poniendo la tentación para que tú caigas en la tentación. Y cada uno de nosotros tenemos una debilidad. ¿Sí, amén? Si el apóstol Pablo tenía un aguijón, cada uno de nosotros tiene una debilidad. A lo mejor no es tomar, a lo mejor no es adulterar, pero a lo mejor te enojas fácilmente, te aireas fácilmente. O a lo mejor te deprimes fácilmente. O a lo mejor te lastiman con el rechazo fácilmente. Cada quien conoce su condición, ¿sí o no? ¿Sí, amén? Mire, por eso dentro de Alcohólicos Anónimos era importante primero reconocer de qué estabas enfermo. Por eso ellos dicen, mi nombre es Fabián y soy alcohólico, ¿no? Porque reconocen su condición. Yo sé que llegando a Cristo hay una restauración y dejado de ser alcohólico. Pero yo tengo que reconocer mi condición. Pues yo sí soy menocleptómano. Me gusta agarrar las cosas que no son mías. O yo, no, pues la verdad a mí, pastor, sí me gusta ser bien chismosa. ¿Verdad? ¿O no, Mariana? ¿Cómo ves? No, ¿verdad? No es... Bueno, la disfrazo, soy comunicativa, ¿verdad? Y me gusta hacer amistades para que no se oiga tan feo, pero la neta soy chismosa. O yo soy flojo. Entonces, yo debo de reconocer mi condición para saber qué es lo que me va a mandar el diablo para tentarme. ¿Qué es lo que va a mandar el diablo para tentarme? Y entonces yo debo de pedirle fortaleza a Dios para resistir la tentación y no cometer el hecho. Y entonces, ¿sabes qué va a hacer el diablo? Va a huir de ti por tu fortaleza, amén. No, porque tuviste una comunión con Dios y ahora el diablo sabe que tú tienes acceso libre y que vas a obedecer a Dios, te vas a someter a Dios. Y entonces dice, Dios va a estar con él y yo no tengo nada que ver con la luz. Y entonces el diablo sale y huye, no puede ver la luz, no soporta la presencia de Jesucristo. Por eso Pablo decía, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Traía la presencia de Dios. Entonces se había sometido a Dios. Y por eso en el siguiente capítulo
Cuando habla de su aguijón, habla de que la oración del pueblo lo liberó de ese aguijón, de una liberación. Entonces, usted y yo debemos de pedirle fortaleza a Dios, ¿verdad? Al pedir fortaleza, serás capaz de resistir las artimañas del enemigo y vivir una vida, que es lo que buscamos todos, llena de santidad. Por ahí me decía Joel, ¿no es más fácil que vaya por una máscara a la Condesa a la tienda del santo y me la ponga? No, tenemos que aprender a hacer. Dice que nadie va a poder ver a la presencia del Señor o la gloria de Dios si no es santo como Él es santo. No podremos verlo. Y nuestra lucha, nuestra carrera como cristianos es ir buscando la santidad. Buscando la santidad, ir tirando pecados, cosas que no le agradan a Dios, irlas tirando. Es un proceso. Por eso repetidamente, esto a mí me lo dijo Dios, a mí, muy en lo personal. Yo creo que ese proceso de cambio dura 3 años, que fue lo que Jesús estuvo con los discípulos, que eran pescadores. ¿Alguien ha ido a la Viga? Bueno, a la central de abastos o a la Merced, ¿alguien ha ido? ¿No? ¿Cómo se hablan los comerciantes? ¿Cómo se hablan? ¿No? Así como usted a veces le habla a su esposo o a su esposa con ajos y cebollas, a punta de grosería, ¿verdad? Entonces, amado hermano, pero imagínense, esa era la clase de los pescadores, ¿sí? Dios nos cogió lo más vil. Pero en el proceso del discipulado para hacerlo apóstoles, ellos tuvieron que ir dejando todas esas cosas. Las groserías, el engaño, vendían pescados podridos, ¿no? Tuvieron que ir dejando todo lo que lastimaba para que fueran llenos en el Pentecostal del Espíritu Santo de Dios y recibieran el poder y la autoridad. ¿Para qué? Para hollar serpientes y escorpiones, y que ninguna fuerza del maligno, o sea el diablo y sus espíritus, les hiciera daño, simple y sencillamente que huyeran de ellos. Amén. ¿Cuántos vamos a buscar la santidad? Nada más 4. Bueno, y los 2 son nuevos. El hermano Enrique dice, no, yo de plano no. ¿Sí, hermano Enrique, o no? Vamos a buscarla, ¿verdad? Vamos a buscar. Es que ya estoy viejo, dice el hermano. Nunca seas demasiado viejo para cambiar, para agradar a Dios. Ni nunca seas demasiado niño para empezar a agradar a Dios. ¿Tampoco fuiste a clases, hijo? ¿O ya terminó? Ay, caray. Es que vamos a tratarlos. 3. Efesios 6, versículo 11. Esto es importante. Esto es importante, sobre todo para los intercesores es importante también. Y para todos aquellos que estamos peleando. Mire, ¿cuántas mujeres no estarán peleando por sus maridos? Por sus hijos, por sus familiares, ¿no? En oración. Entonces dice aquí, Efesios 6, 11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas ¿de quién? ¿De quién? Pero tenemos que tener la armadura de Dios. Si usted lo lee completo, es el casco de la salvación o el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, las sandalias del evangelio y la espada del espíritu. Amén. Cada una tiene un significado espiritual. Pero algo que usted debe de hacer es armarse, ¿verdad? Pedir protección espiritual. Mire, yo cometía un error. Nosotros nos leíamos Efesios 6:11 en adelante cuando empezamos a hacer guerra espiritual o liberación y pensábamos que ya nos poníamos la armadura espiritual, seríamos como guerreros, ¿no? Pero en realidad no, Dios tenía misericordia de nosotros. El vestirte de la armadura espiritual es el casco de la salvación, cambiar y reformar tu pensamiento
conforme al de Cristo. Tus ideas, transformarlas conforme a las de la voluntad de Dios. La coraza de la justicia, ya se lo dije, ser justo primeramente con tu esposa, con tus hijos, en tu casa. Ser justo, ser un patrón justo, que paga lo justo, que da un horario justo. ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Yo le he dicho, o sea, ¿qué clase de justicia practicas si vienes y me dices a mí, pastor, lo invito a comer unos tacos de lengua, ahorita que están bien baratos, a 25 baros los tacos de lengua, y en tu casa das para huevo? ¿Cómo? Eso no habla de justicia. Entonces, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, que tus labios siempre hablen verdad. Uy, entonces, mire, cuando vamos viendo eso, entonces como que no estamos tan armados, aunque lo leamos en la Biblia, ¿verdad? Como que no nos pusimos nada, como que nos engañamos. Las sandalias del Evangelio, o sea, predicar la palabra de Dios. Y dice, y sobre todo, la espada del Espíritu. Y la espada del Espíritu no es otra cosa sino la palabra de Dios. Muchos ni la leen. ¿Cómo van a estar armados? ¿Cómo van a tener la armadura completa y cómo van a pedir una protección espiritual si no se ponen la armadura en su vida real? ¿Cómo? Entonces yo le decía, Ana Laura, creo que tú también ya hasta salías como guerrera después de leer Efesios 6:11, ¿no? Y me la leyó el amigo de Mariano, ¿cómo se llamaba el viejito? De él, mi padrinazo de él. Hermanos, y nos dimos cuenta que no, que la armadura de Dios es una protección espiritual que trabajamos nosotros con nuestro cambio de actitud, con obedecer a Dios. Dios nos va poniendo esa armadura, con la intimidad con Dios, ¿verdad? Con la oración íntima al Señor. Mira, yo le voy a preguntar, ¿qué le gusta más a Dios? A ver, levante su rostro. ¿Qué le gusta más a Dios? ¿Que venga usted todos los domingos y hagamos aquí una oración o que ore usted en su casa en la intimidad? ¿Qué le gusta más a eso? En la intimidad. En la intimidad. Pero sabe que muchos a veces venimos con la actitud de orar aquí para que nos vean los hermanos y digan, ah, qué espiritual es el hermano. Pero en la casa, ¿qué vamos a andar orando? Aquí no me ve nadie. Allá en la iglesia sí, que vean que soy un hombre de Dios. Cuando a Dios lo que más le agrada es que ores en la intimidad con el Señor, que cierres tu puerta y que en lo privado ores con el Señor, porque se supone que en la privacidad hay desnudez, te desnudas delante del Señor y le dices, Señor, esta clase de personas soy yo, Padre. No soy lo que creen, soy esto. E hice esto y me comporté así, y soy así, y soy así. Y esa oración es la que le agrada al Señor. Y va a haber una transformación. Y cuando entramos a guerra espiritual, pues podemos pedir protección espiritual. ¿Se acuerda cuando ayer que fuimos a orar, sentí de parte de Dios, ahí en la iglesia de Teresita, de mi hermana Tere, sentí de parte de Dios empezar a orar aquella oración, pero repetir la oración de Salomón conforme dice la Biblia? Porque sentí que hay mucho ataque espiritual y mucha maldición de la gente que pasa y la maldice cuando le empieza a decir. Pero habla la oración que está en 1 de Reyes 8, versículo 22 al 57. Habla de que le da gracias a Dios por permitirle el privilegio de edificar el templo que le había prometido a David, el Señor, ¿verdad? Y habla de que toda la gente que llegue a ese templo al orar, se arrepienta, al confesar su pecado se arrepienta. Y después habla de alguna protección. Y nosotros cuando íbamos a los encuentros orábamos alrededor de todo el lugar donde íbamos y pedíamos una protección espiritual, lo que es el vallado de serafines, de guerreros celestiales, del ejército celestial de Dios. Entonces, cuando tú aprendes, tienes intimidad con Dios, algo que no le gusta al diablo es que sepas pedir una protección espiritual. ¿Se acuerdan que de niño, en algo que no estaban tan equivocados, en la iglesia católica, los que éramos católicos, yo hasta tenía mi cuadrito, mi mamá nos había comprado, de algo que iban caminando dos niñitos en un puente que estaba roto? ¿Qué era?
El ángel de la guarda. Ay, nos decían las abuelitas, es tu ángel de la guarda. En parte tenían razón. Yo puedo pedir a Dios que ponga ángeles o una protección espiritual para mis personas, para que me cuide y me proteja. ¿De qué? ¿Qué estamos viviendo en Ecatepec? Asaltos, secuestros, violaciones, muertes, ¿sí o no? Estamos viviendo todo eso. Entonces yo sí puedo pedirle a Dios que me libre y que ponga ángeles alrededor para que me cuiden, y no nada más a mí, sino a mis hijos cuando van a la escuela o salen, ponga protección angelical alrededor de su vida. Yo le hubiera aplaudido al Señor. Yo. Porque quiero que mires por qué el diablo no quiere que sepas eso. Por eso la gente tan confiada que dice, Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque sé que el Señor ha puesto ángeles para resguardarme. Sé que el Señor lleva gente espiritual, guerreros espirituales alrededor mío para cuidarme. Y eso lo puede hacer contigo, con todos. Simple y sencillamente que sepamos obedecer a Dios, sujetarnos a Dios. Amén. Había visiones maravillosas, ¿o no? Cuando Dios nos permitía ver a nuestro guerrero, a nuestro guardián. ¿Había visiones maravillosas, Livia, o no? ¿Tú lo viste? Unos eran con armadura de cristal, otros eran con armadura como de romanos, otros eran de armadura como los aztecas, otros pero eran alguien que imponía espiritualmente, un guerrero que imponía espiritualmente. Y a veces escuchamos testimonios en donde cuando el ratero o la maldad te veía, huía, corría literalmente. Y apenas no hace, al día que vino a verme Mariche, nos dijo, dice, ¿qué crees, pastor? ¿Qué pasó, Mari? Que me iban a asaltar. Entonces viene el ratero y me va a asaltar. Y le dijo, cuidado, que soy karateca cinta negra. Y dice, voltea el ratero y se da la vuelta y se echa a correr. ¿Tú crees que se espantó porque era cinta negra y karateca? No, porque vio los ángeles guardianes que estaban detrás de ella. Entonces es algo que Dios puede hacer con todos, simple y sencillamente que lo obedezcamos. Amén. ¿No le gusta? ¿Le doy las otras dos? Son 2:5. Me aviento como 10 minutos. ¿Sí se las doy? ¿No quieren? Ok. Pedir sabiduría. Segunda de Corintios 2:11. ¿Para qué es la sabiduría? Para discernir las trampas del diablo, para poder tomar una decisión trascendental en mi vida. Amén. Segunda de Corintios 2:11. Dice la Biblia así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Salomón le dieron un reino y era muy joven. Y le dijo al Señor, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y no nada más le dio sabiduría, sino le dio riquezas. Muchas cosas le dio. Y dicen que era el hombre más sabio sobre la tierra. Y entonces tú, como hijo de Dios, hija de Dios, para que no seas engañado por Satanás, Dios quiere que le pidas sabiduría a Dios, sabiduría de lo alto, porque también hay una sabiduría caída, una sabiduría terrenal, que es la que a veces usamos los hombres, ¿no? Conforme a mi experiencia es una sabiduría terrenal caída. ¿Qué dice Dios para que hagamos sobre estas cosas? ¿Sí?
Entonces, el diablo no quiere. Porque entonces al pedir sabiduría vas a saber qué está maquinando el diablo en tu contra, en contra de tu vida, en contra de tu familia, en contra de tu trabajo. Entonces tenemos que pedir sabiduría, ¿verdad? Al pedir a Dios sabiduría, serás capaz de ver a través de las técnicas engañosas de Satanás y mantener tu enfoque a Dios. A veces Satanás usa una técnica engañosa. ¿Cómo es el que más gana? ¿Cómo es el que lo invita a comer? ¿Cómo es el que le da el diezmo? Está maquinando Satanás. Y entonces tú pierdes tu objetivo. No, sí, es su consentido. No, a él le ha de permitir todo, quién sabe qué tanto. Acá. Y Satanás lo que está haciendo es separarte de la visión de Dios, de Jesucristo. Acuérdense que el centro de nuestra vida, ¿quién es? Cristo Jesús. No hay otro. Cristo Jesús es el centro de nuestra vida. Es nuestra razón para vivir. ¿Tu razón para vivir quién es? Ya no es David. Es Jesús. ¿Tu razón para vivir quién es, Elizabeth? Jesús. Ya no es Adonai. Lalo pensó que iba a decir Lalo, ¿no? No, ya no es Adonai. Amén. Entonces, acuérdate que es eso. Entonces yo tengo que clamar. Ahora dice la Biblia, el que quiera sabiduría, ¿qué? Que la pida. El que quiera sabiduría, que la pida. Pero como somos bien desesperados, tomamos las decisiones conforme a nuestras necesidades. No, ¿qué tal si es mi último tren y se me va? Me lo agarro, ¿no? Es el último tren ya. Ya no pasas otro metro hasta las 6 de la mañana, ¿no? Y agarro conforme a mi necesidad, no con sabiduría. No con sabiduría. Entonces, el diablo no quiere que tengamos sabiduría de lo alto. El diablo quiere que sigas utilizando. Yo creo, yo pienso, así me enseñaron. Sabiduría caída, no de lo alto. Caída. Y Dios quiere, y el diablo no quiere, pero Dios quiere derramar sabiduría sobre todos sus hijos. Para que tú tomes la mejor decisión, no la que te convenga, sino la mejor decisión que va a transformar tu vida para bien. Amén. La última, Efesios 6:19. Perdonen usted. ¿Qué me perdona? Bueno. Ok, entonces me va a tardar otros 10 minutos. Que me perdone Dios. Pedir valor para proclamar el Evangelio. Efesios 6:19 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer sin miedo, eso quiere decir con denuedo, sin miedo el Evangelio, el misterio del Evangelio. ¿Se acuerdan que estamos cada uno de nosotros tras una personita que nos vamos a comprometer a traer para evangelizar? Y esto lo debería de orar. Esta es la palabra que usted debería declarar antes de hablarle a esa persona que usted ya se enfocó, que tiene necesidad de Jesús. Usted debería hablar con el Señor y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo creo lo que está escrito en tu palabra, y yo creo que al abrir mi boca tú me des palabra de poder, palabra de autoridad, para dar a conocer el misterio de tu Evangelio, para dar a conocer las buenas nuevas de tu Hijo Jesucristo, para dar a conocer a aquellos que están quebrantados y necesitados, que hay un Dios, que hay un Rey que puede sanar todas sus heridas. Y entonces recibes ¿qué? Poder de lo alto. ¿Te fijaste que no necesitamos hacer una oración sososota, grandota?
¿Te fijas que algo que hay en todo lo que he leído es que lo que primero que tienes que tener es confianza en el Señor y creerle al Señor que todos estos 5 puntos que tú le pidas, discernimiento de espíritus, ¿verdad? Sabiduría, fortaleza, poder para hablar el evangelio y el anterior no me acuerdo, y sabiduría, amados hermanos, todo eso te lo puede dar el Señor. Ahora imagínense si tenemos esposos sabios, mujeres sabias, esposas sabias. ¿Cómo irá a ser nuestro matrimonio si mi esposa es sabia y mi esposo es sabio? ¿Cómo va a ser? Más pleito, pastor, pues si ella sabe, yo sabe, a ver quién puede más. No. Se van a tomar decisiones con sabiduría, ¿sí o no? Amén. Imagínense, con fortaleza para caer a la tentación. Entonces, hay muchas cosas, el diablo no quiere que lo sepas. Tú como cristiano tienes derecho a eso. Tú como hijo, hija de Dios, tienes derecho a eso. Solo falta que le creas a Dios y se lo pidas. Por eso en la mañana empezamos con la oración. Jesucristo, el Espíritu Santo y el Señor de verdad no quieren que tengamos cuerpos enfermos. Pero tú debes de creerle a Dios que Dios es capaz de sanar hasta lo imposible. Amén, hasta lo imposible. Yo me impactaba, hemos leído muchas cosas, pero dice en la Biblia que los mancos y los cojos recuperaban su pie. O sea, imagínate haber sido testigo de eso, de que alguien, de un sinaloense, de un pollo sinaloense sin nada, que le viera sin el brazo y de repente Jesús, ¿crees? Sí creo, ¡fum! Ahí está el brazo. O el cojo, ¿crees que yo pueda sanarte? Sí, Señor, yo creo, ¡fum! Ahí está el pie. Y que a nosotros, o sea, que te diga, una matriz nueva, sí, Señor, una matriz nueva, ¡fum! Ahí está la matriz. Una costilla nueva, un hígado nuevo, sí, Señor, un hígado nuevo, ¡fum! Un hígado nuevo. Pero es porque le creían al Señor. Limpia mi sangre, Señor, de la diabetes, del azúcar. Pero algo que yo veo es que todos le creían al Señor. ¿Tú le crees? Amén. ¿Tú le crees al Señor? Porque tienes derecho a estos 5 puntos. Tienes derecho a ser sano. Tienes derecho a las bendiciones también. Y llamémoslas todas las bendiciones. Físicas, espirituales, económicas, tienes derecho a todas. Lo que pasa es que debemos de reflexionar y meditar si de verdad estamos sometidos a Dios. Si de verdad estamos obedeciendo a Dios. So, reflexiónalo en tu cuarto, en tu intimidad, en tu oración con Dios. Ay, pastor, dice acá está, ¿cómo te llamas, hija? Kenia. Si no obedezco a mis papás, pastor, ¿usted cree que va a obedecer a Dios? ¿Cómo ve? Tenemos que empezar también, o sea, ¿cómo soy como hijo? ¿Obedezco a mis padres? ¿Obedeces a tus padres como hijo? Como madre o como padre, ¿cuidas de tus hijos? Como esposo, ¿cómo tratas a tu esposa? Como esposa, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Sí? ¿Cómo eres? Empieza por ahí, no te vayas a lo más profundo, ven, empieza por ahí. Y quizás eso sea lo que tienes que empezar a cambiar. ¿Cuántos niños mentirosos hay aquí? A ver, ¿esos niños dicen mentiras? Y salió un letrero aquí arriba así. Sí, sí, sí. Tenemos que empezar a aprender a dejar de decir mentiras desde niños. Desde niños. Amén. Entonces reflexionen en su casa. Vea la enseñanza. Le vamos a pedir a David que la suba y vuélvala a ver usted en la casa del Dios viviente en YouTube.
y quédese con lo que Dios le hable a usted. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor.